En realidad yo lo que les puedo transmitir es lo primero que sabemos, la noticia. Yo la recibo a través de la funcionaria de Fiscalía que estaba de turno, y por lo que nos comenta la comisaría de la mujer. La cuestión es que llega una señora con heridas de arma blanca al hospital del Hoyo, avisan a la policía, va a la comisaría, después creo que va a la comisaría de la mujer, y después que es asistida la señora, obviamente sabemos que tiene más de una herida de arma blanca y que tuvo que ser suturada, no sé cantidad de heridas tampoco por ahora, pero después que es asistida la señora hace la denuncia. No obstante ello, también un dato objetivo es que llega acompañada del marido, quien refirió al personal del hospital, habría referido, que él había discutido con la señora y que él la había lesionado. En el medio también aparece un niño de 2 meses de edad que le continúa atendiendo como padre. Bueno, lo primero que se dispone en ese caso, las medidas del caso, lo que muchas veces lo hacemos más que nada por protocolo, una vez que se asegura la salud de la víctima y que se pide una medida de prohibición de acercamiento para evitar que la víctima siga padeciendo angustias o miedos, y después se identifica a la persona, se dispone las primeras medidas de investigación, todo para ya en un caso abierto tener una persona imputada y avanzar en la investigación. Debo referirme, sin que me lo pregunten, que posteriormente se generan algunos otros incidentes que ya después de varias horas de ocurrido este primer incidente, se generan otros incidentes porque este señor habría concurrido al hospital intentando ver a la señora. Cuando ya desde la Fiscalía se había dispuesto una consigna para que la señora esté tranquila, por lo menos en el periodo que estuviera en el hospital, que no, hasta lo que tenemos entendido, en ningún momento corrió riesgo de vida, ¿no? Pero fue asistida y quedó internada. Y cuando tendría que haber existido un policía que controlara esa situación, no había. Y por otro lado, después, en otra diligencia, la policía lo encuentra a este hombre manejando, aparentemente en estado de ebriedad, y es cuando lo dejan detenido, pero ya por la contravención de conducir en estado de ebriedad. Para todo esto, paralelamente, seguían las diligencias de investigación del hecho concreto, que es lesiones, creo que son leves, agravadas en el contexto de violencia de género. ¿Esto qué implica para esta persona que ya estaba detenida? ¿Qué situación procesal tiene ahora? Bueno, como le decía, la persona imputada, el masculino, no quedó en ningún momento detenido por el hecho concreto del delito que se le imputa. Fue detenido por una contravención, y así como ingresó, después posteriormente salió de la contravención porque es una disposición de la juez de paz, de la localidad. La persona, para el caso de lo que nosotros tramitamos en esta oficina, está imputado, sujeto al devenir del proceso, de las audiencias que se hagan, de las diligencias de elementos de cargo que junten el Ministerio Público Fiscal, entre ellos allanamientos, secuestros y todas esas cosas que ya se han hecho, y por otro lado nosotros contamos con un servicio de asistencia a la víctima que acompaña a la señora en esta situación. Es lo que se ha dispuesto, que sí es una medida cautelar de prohibición de acercamiento, que este hombre, al no respetarla, si es que estaba formalmente notificado, le implica a su vez que se le abra otro proceso por desobediencia a una orden judicial. Será otro elemento de cargo más que tendrá que afrontar dentro de lo que es el proceso judicial, dentro de la justicia penal. Estamos hablando de un cargo por lesiones leves. ¿Esto qué implica según el Código Penal? Yo le digo lesiones leves que honestamente no creo que sean graves. Quiero ser
serio con esto, no tengo las actuaciones que están aún en la comisaría, no tengo los certificados médicos, pero hasta lo que normalmente ocurre por la casuística de lo que es nuestra zona, una persona que es imputada por un delito de lesiones en el contexto de violencia de género, necesariamente puede llegar a terminar como mínimo con una suspensión de juicio a prueba, si se han supuesto, ¿no? Siempre que hay que analizar los distintos supuestos que se pueden dar, o directamente o con un juicio abreviado o con un juicio. Y digamos, si usted me dice qué pena, si va a quedar detenido, normalmente en esos casos, si no hay un antecedente, la pena no creo que supere los 3 años, con lo cual en definitiva quedaría con una condena, pero no quedaría cumpliendo una prisión efectiva, salvo que tengan antecedentes anteriores, circunstancia que también se han pedido los informes correspondientes para verificar que así sea. Pero ya le digo, estas cosas que antes para nosotros no existían, pero que hoy es algo de muy en boga, porque hay leyes, tratados internacionales, etcétera, tratamos de acompañarlos por la atención de la víctima. Creo que muchas veces se necesita también la atención del victimario, porque si uno escarba y busca por qué se producen estas cosas, indudablemente que hay un desequilibrio emocional que lleva a los hombres a generar estas cuestiones que debemos atender con mucho cuidado. Para la opinión pública, el hecho de que esta persona no quede detenido inmediatamente genera incluso algún malestar. Esto es difícil de explicar desde el conocimiento legal. Sí, correcto, porque bueno, sabemos que nos rigen Constitución Nacional, tratados internacionales, Constitución Provincial, todo el andamiaje jurídico de estos casos, tanto de violencia de género como de cualquier otro delito, que a veces son graves, como podría ser un abuso sexual, o un homicidio, o un asalto violento. Fundamentalmente nosotros tratamos de identificar al sujeto, tenerlo sujeto a lo que es el proceso penal, y si nosotros podemos convencer a un juez y demostrar de que hay un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento, que son los únicos 2 extremos más importantes que en esta etapa del proceso podemos probar, son los únicos 2 extremos que nos permitirían que una persona pueda quedar privado de libertad. Si no, hay varias otras herramientas como medidas cautelares, que podría ser prohibición de acercamiento, exclusión de hogar, prohibición de salir del país, determinadas con pautas, concurrir a la comisaría a firmar un libro, etcétera, que son menos gravosas que lo que es una prisión preventiva, que a su vez sabemos, una persona en prisión preventiva nos ocupa un lugar en un lugar de detención, en una situación inconclusa, porque no sabemos en definitiva si después del juicio quedará como responsable o no del delito. Entonces hay que ir buscando el equilibrio tanto en las garantías del imputado como en lo que nos demanda la sociedad. Entonces nosotros, primero para la víctima, que es a la que vamos a representar y a la que vamos a cuidar, le disponemos medidas cautelares de prohibición de acercamiento. Si incumple las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, obviamente empezaremos a pedir medidas más gravosas y podría quedar en prisión preventiva, pero eso es la excepción. Entendemos que hasta que la persona no está condenada, y sobre todo en este tipo de delitos donde ya sabemos que va a ser muy difícil que consigamos una condena de cumplimiento efectivo. Más o menos, no sé si respondo a su pregunta con esto, pero es así en general cómo debemos aplicar las leyes. Nosotros desde el Ministerio Fiscal tenemos protocolos, nos bajan protocolos de procuración y estamos en sintonía con lo que es Comisaría de la Mujer, Servicio de Protección de Derechos, Servicio de Asistencia a la Víctima. Estamos observando qué pasa en otras jurisdicciones y también observamos lo que es la casuística y tratamos de estar en sintonía con todo eso, pero no es lo que podemos hacer.